La chía o salvia es una de las plantas que se mencionan en los documentos del siglo XVI que fueron utilizadas durante la época azteca como ofrenda y alimento, medicina y para obtener aceite. En algunos de los sitios que hemos estudiado del periodo posclásico se han encontrado principalmente carbonizada, en poca cantidad y asociada a contextos domésticos, como en el caso del sitio de Altoca, al norte de la costa. En el caso de los asentamientos en el Valle de Teotihuacán, desde el preclásico hasta fines del clásico, se han recuperado muy pocas semillas carbonizadas de chía en los diferentes contextos de las unidades habitacionales. Una excepción a esto fue lo hallado en el proyecto Teopancaco, el antigobierno, dirigido por la doctora Manzanilla, en donde se recuperaron cerca de 220 semillas carbonizadas del área de actividad 37 y 37B, que está marcada con el círculo rojo, localizada en el cuarto 206, la cual se interpretó como un ritual de terminación realizado en la transición de las fases Tlamimilolpan y Xolalpan, más o menos para el 350 después de Cristo. Sí nos llamó mucho la atención porque hasta ese momento no habíamos, o sea, en todas las muestras que habíamos nosotros analizado, la cantidad de semillas habían sido entre 1 y 10 máximo, ¿no? Entonces, recuperar esta cantidad pues fue significativo. Posteriormente, en los trabajos de investigación arqueológica realizados desde la década de los 90 del siglo pasado, en el interior de las pirámides de la Luna y del Sol en Teotihuacán, se recuperó una cantidad significativa de semillas de salvia relacionadas con contextos rituales, lo cual ha sido un hallazgo importante de los estudios de material botánico en Teotihuacán. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es presentar los resultados del análisis paleobotánico realizado a las muestras de ofrendas, entierros, que se colocaron durante la construcción de los edificios para celebrar y consagrar dichos espacios. En particular, los correspondientes al entierro 6 de la pirámide de la Luna, la ofrenda 2 y una concentración de carbón del piso 2 que se localizaba en los pozos 25, 29 y 27 de la pirámide del Sol. Durante las exploraciones se tomaron muestras de sedimento de las ofrendas, entierros y de otros contextos para la recuperación y análisis de los macrorestos botánicos por la técnica de flotación. Bueno, estas son algunas de las plantas que se identificaron en todas las, que se recuperaron en general en la mayoría de las muestras, y tenemos amaranto, opuntia, cucurbitaceae, quenopodium, salvia, maíz, argemone mexicana, portulaca, capsicum, jaltomata y physalis. Aquí queremos, remarcamos salvia por la importancia en cantidad que se recuperó, y se recuperó además en muy buen estado de conservación. Ahí nada más les pusimos un ejemplo de jaltomata y de portulaca, ambas semillas están carbonizadas. Okay. La pirámide de la Luna está constituida por 7 edificios superpuestos. Los edificios 4, 5 y 6 contuvieron depósitos de material diverso muy abundante. Estos se encontraron en el interior de los rellenos constructivos y estaban alineados con el eje norte-sur de la ciudad. El entierro 6 se localizó en el centro de la pirámide del edificio 5, el cual se construyó alrededor del 300 después de Cristo. Se encontraron 12 individuos sacrificados, al parecer todos de sexo masculino, con los brazos amarrados atrás de la espalda. 2 de ellos colocados en el centro del depósito, ricamente ataviados. Numerosos artefactos acompañaban a los sacrificados, como excéntricos de obsidiana, discos de pizarra con aplicaciones de pirita, 2 figurillas antropomorfas, una de obsidiana y la otra de madera, con mosaico de serpentina, navajillas de obsidiana, puntas de proyectil, vasijas Tlaloc, objetos de fibra, y también se inhumaron animales, alrededor de 43 ejemplares de cánidos, felinos y aves rapaces. No, está bien. Este es el entierro y
Uno de los hallazgos importantes fue el elemento 1492, que es una vasija que está invertida, y en el sedimento que se recuperó debajo de la vasija se encontraron las semillas de salvia. Una gran cantidad de semillas completas, pero no carbonizadas, y muchos fragmentos, pero bueno, pues ya no los contamos porque no íbamos a acabar. Entonces, y lo que nos llamó la atención fue esta asociación asociada con este felino. ¿La que sigue? Otro de los elementos de este entierro que nos pareció interesante fue este canasto que está aquí, que estaba asociado a un vaso o una jarra Tlaloc, y se tomaron muestras para saber cómo había estado elaborado, y se recuperaron, hojas de ciperáceas, que quiere decir que estaban hecho con hojas de tule, ¿no? La que sigue. La construcción del cuerpo principal de la pirámide del Sol se realizó en una sola etapa entre el 170 y el 310 después de Cristo. Asociado a dicho evento se encontraron los entierros 3 y 4 y las ofrendas 1 y 2. A 85 metros sobre el túnel Noguera se localizó la ofrenda 2 en una gran fosa sobre el Tepetate. Ajá. ¿La que sigue? Sí. ¿Eso está? No, pero la que sigue para... Ok. En la ofrenda 2 se contuvo una gran cantidad de material. El más abundante fue la obsidiana, con navajillas prismáticas, puntas de proyectil, faciales y figuras antropomorfas. Las navajillas tenían asociadas abundantes fibras vegetales, 3 discos de pirita con fragmentos de pizarra como soporte, debajo del disco de mayor tamaño una laja rectangular, posiblemente de pizarra, formando una especie de asiento, 11 vasijas Tlaloc, 2 figuras completas y una máscara de piedra verde, así como restos de fauna, como águila, puma, lobo, cóndor, un caracol marino gigante en diversos puntos de la misma. Entonces, de esta área se recuperaron varias muestras y en general hubo aproximadamente unas 8,000 semillas de salvia no carbonizada, aquí tenemos el ejemplo, y también asociadas a estos vasos Tlaloc que están aquí y al ave se recuperaron semillas de salvia, pero en menor cantidad, como 100, 200, una cosa así. Pero bueno, esta asociación, aquí tenemos un cráneo de felino, entonces nos llamó poderosamente la atención. Bueno, pues están estas jarras Tlaloc, las semillas de salvia y el felino. Bueno, la concentración de carbón, que es esta, se recuperó en la intersección entre los pozos 29, 27 y 25 del túnel Noguera, y es un bloque carbonizado del cual se tomaron muestras, pero se tomó el bloque completo y se llevó al laboratorio. Ahí se excavó, se hizo una microexcavación con la ayuda de Julia Pérez y se recuperaron semillas de salvia, pero aquí sí estaban carbonizadas, obviamente, ¿no? Porque, bueno, pues era un bloque que estaba quemado. Bueno, para continuar, tenemos aquí, haciendo una comparación de los diferentes tipos de salvia que nosotros encontramos en los 3 contextos. En este lado tenemos principalmente pues, las semillas que estaban asociadas a la pirámide en la pirámide de la Luna, las de la pirámide del Sol, esta es de la ofrenda 2, y las de abajo son de la concentración de carbón, que también está considerado como un contexto ritual. Si nosotros vemos las características, las semillas tienen más o menos el color, estas que no están carbonizadas, presentan esta costilla, que la vemos aquí, y además miden entre 1.5 y 2 milímetros de largo contra 1 de ancho.
En el caso de las semillas de salvia que encontramos en la concentración de carbón, también tienen más o menos las mismas medidas, quizás están un poquito más pequeñas porque también la concentración hace que las semillas reduzcan su tamaño, y con todas estas características nosotros pudimos identificar que estas semillas probablemente pertenezcan a la especie hispánica, es decir, son del género salvia, pero de la especie hispánica. Ahora, en ese sentido, nosotros dijimos, bueno, ya tenemos estas semillas que están asociadas a ciertos contextos rituales, tanto en la pirámide del Sol como en la pirámide de la Luna. ¿Con qué o con quién podrían estar relacionadas la presencia de la chía en estos contextos? Una de las primeras instancias que nosotros tomamos fue buscar información en las fuentes del siglo XVI, principalmente en el Códice Florentino y en la historia de las plantas de la Nueva España de Hernández. ¿Qué es lo que encontramos? En el Códice Florentino principalmente, lo que ya habíamos mencionado al principio, se habla de que la chía era utilizada en el posclásico en varias actividades, entre ellas podían estar asociadas a ciertas ofrendas que se ofrecían durante las fiestas de algunos dioses, principalmente Tlaloc. También se utilizaban como alimento, haciendo pinole que se hacía con maíz y con chía, pero también estaban asociadas a cuestiones de la extracción de aceite para poder pintar, ¿no? Incluso la cerámica, por un lado. Por el otro lado, finalmente Hernández reporta alrededor de 20 diferentes tipos de plantas que están bajo el nombre de chía, ¿sí? Las cuales son diferentes y se han identificado en aproximadamente diferentes especies, pertenecientes a dos géneros básicamente, salvia e iptis, pero sin embargo iptis es una planta que no crece en el centro de México, sino más bien crece en la parte de Nayarit y Colima. Ok, entonces en esta principal. También sabemos que en el Códice Florentino existe una descripción del atavío de Tlaloc y de los tlaloques, en donde se menciona, entre otras cosas, que el dios tiene pintado los cachetes de color negro con uli, y que lleva en su rostro pegado a esa parte pequeñas motas o granos de salvia o de chía, ¿sí? Dependiendo también de la traducción, a veces dicen que es salvia y a veces dicen que es chía. Pero bueno, esta es la traducción que hace León Portilla en su trabajo de los atavíos y las ceremonias de los dioses. Bueno, ahora también, ¿cuál otra información podemos tener acerca de cuáles eran las plantas sagradas para los aztecas? Las plantas sagradas para los aztecas se relacionaban con Tlaloc porque nacen en tiempo de lluvia y se asocian siempre con el agua y la humedad. Por esto, hasta los hongos, los divinos hongos, eran asociados al culto de Tlaloc. Estas son algunas de las características que presentaban estas plantas sagradas. Curaban enfermedades de tipo acuático o enviadas por Tlaloc y eran enfermedades consideradas de origen frío. Las principales plantas de las que nosotros estamos hablando en estos rituales eran el pisiet o tabaco, el peyot o peyote, el oloyuki o semillas de la Virgen, el tilsin, que esa no sé cuál es la planta a la que está asociada este nombre, el toloatzin, que es el toloache, el iztahuayatl, que es el estafiate, y el yautli, que es el pericón, ¿sí? Por lo general, estas plantas eran plantas de tipo psicoactivo, que para lo que lo usaban durante las ceremonias era para tener estados alterados que servían para la comunicación con los dioses. Ahora bien, sin embargo, la salvia, y en este caso, más bien la salvia hispánica, no tiene sustancias psicoactivas. Entonces la pregunta sería, ¿por qué se podría considerar como una planta relacionada con las deidades del agua?
Una de las cosas que nosotros planteamos es que posiblemente por las características fenológicas, es decir, físicas que presentan este tipo de plantas. Son plantas anuales que germinan rápidamente durante la época de lluvias. Aproximadamente, para que emerja la primera parte del embrioncito, pasan 4 días después de que entran en contacto con el agua. Florecen al final de la temporada de lluvias y sus flores son de color azul. Y recordemos que el color azul está asociado también a Tlaloc. Y una de las características más importantes es que las semillas, en cuanto entran en contacto con el agua, ¿sí?, forman un mucílago, que es fibra, que es un polisacárido altamente higroscópico. Entonces, en cuanto se mojan las semillas, la testa se infla, se hincha, se hidrata y empieza a producir este mucílago, ¿no? Que en el caso de actualmente, pues nosotros lo consumimos principalmente porque produce este mucílago en el agua de limón con chía, ¿no? Bueno, entonces, desde esta perspectiva, nosotros pensamos que podrían ser estas características que no tienen nada que ver con principios psicoactivos, ¿sí?, que estén siendo relacionados con la deidad del agua. Varios autores plantean que la deidad tutelar de Teotihuacán era el dios de la lluvia, incluso, bueno, que era también incluso la deidad estatal, no nada más era la deidad tutelar de Teotihuacán, sino también era como el dios principal del estado, que es, bueno, depende de qué autor veamos, pues le llaman el dios de la lluvia y la tormenta, el dios del agua, etcétera, o las deidades del agua. Uno de los elementos, tanto en la iconografía de la ciudad como en las ofrendas antes mencionadas, son las vasijas con rasgos del dios de la lluvia, las cuales son símbolos de las aguas terrenales o contenedores de lluvia, según Paulingi. Ahora, aquí lo que vemos es algunas representaciones del dios del agua que se encuentran en los murales de Teotihuacán. El dios del lado derecho mío, no, sí, es el del mural de Zacuala, y el del lado izquierdo es el de Yayaguala. Y bueno, aquí están las características que según Piñachán tiene esta deidad para poder ser reconocida como la deidad del agua. Y aquí una de las cosas importantes es que tenemos que de la boca que sale esta vírgula, es el anuncio de que la tierra no faltará agua para que germinen las semillas. Y aquí tiene una banda que se supone que es agua, y en donde va echando algunos semillas, ¿no?, arrojando semillas. También hay otros murales en Teotihuacán que representan supuestamente procesiones de sacerdotes arrojando líquidos y semillas como parte de una ceremonia de petición de agua. Y en algunos lugares se ven unas pequeñas semillas que podrían ser las semillas de salvia. Ahora, finalmente los comentarios. Los datos muestran que la chía pudo tener un papel fundamental en las ceremonias realizadas como parte de la construcción de los monumentos, y posiblemente está relacionada con el culto a las deidades del agua. También es posible suponer, es posible suponer que por sus características, la chía, el color azul de la flor, la producción de mucílago y su rápida germinación simbolizó la fertilidad, la renovación y la abundancia que proporciona el dios del agua. La presencia de las chías en asociación con las vasijas Tlaloc indica una estrecha relación entre ellas y son parte del estricto orden en que se colocaron los elementos en estos espacios rituales, el cual se basa probablemente y muy posiblemente en la cosmovisión teotihuacana. Bueno, muchas gracias. Agradecemos mucho la participación de las maestras Martínez Irizar y Cristina Adriano por su exposición y también por su puntualidad. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Invitamos
Buenas tardes. Como aspecto introductorio, dentro de la iconografía teotihuacana, los símbolos espaciales corresponden a cosmogramas, símbolos terrestres, símbolos de las tierras del inframundo, montañas de renacimiento del dios solar y espacios humanos. De ellos, el portal es el símbolo espacial más representado. Se hizo un catastro y se encontraron 35 representaciones correspondientes tanto a formato mural, cerámico y escultórico. De estas 35 imágenes se analizaron 30 mediante la metodología iconográfica, creando una red iconológica de fuentes visuales, arqueológicas y etnohistóricas mesoamericanas que dieran cuenta de un núcleo duro en torno a la caverna, con la cual contextualizar estas interpretaciones, y a partir de eso hacer una asociación entre las representaciones de la caverna en Teotihuacán y ciertas cavernas como la que está bajo la pirámide del Sol y la pirámide de la serpiente emplumada. La hipótesis de este trabajo es que el portal habría sido el símbolo de la cueva en la iconografía teotihuacana, concebida como un espacio del inframundo que habría servido como lugar de paso y contacto entre las fuerzas frías y cálidas del universo, así como entre el mundo divino y humano. El portal se habría caracterizado por un arco con 2 jambas y un dintel, compuesto de una banda simbólica simple o con subdivisiones, con símbolos en ocasiones superpuestos sobre ella. Además, en muchas de estas imágenes habría estado marcado por una franja de plumas, que probablemente lo significaría como espacio o lugar precioso. Los antecedentes de la identificación del portal y la cueva son Esther Pastori, quien indicó para el mural de la diosa de Tepantitla que el portal sería la parte externa de una caverna. Cintia Conides, quien identifica por primera vez el portal como un símbolo independiente, y Zoltán Paulinghi, quien también para el mural de la diosa de Tepantitla identifica el portal como el símbolo de cueva teotihuacana. A partir de esto se creó un conjunto temático del portal que se subdividió en 7 subconjuntos que dan cuenta de diversos aspectos de la concepción de la cueva en Teotihuacán. Estos son el portal y el inframundo, el portal y la montaña, el portal y el dios de la lluvia, los jaguares con rasgos de pájaro, el dios mariposa pájaro, que según Paulinghi sería el dios solar teotihuacano, los señores de alto rango y el Axis Mundi. Voy a tener que ir súper rápido, entonces en las preguntas, si a alguien le interesa el análisis detallado, podemos profundizar ahí. El portal se establecería como la puerta o espacio de acceso al inframundo para una serie de personajes sobrenaturales y humanos. La relación entre el símbolo y estas tierras ocurre mediante 2 analogías. Primero, los símbolos denotativos del portal son todos, en general, corresponden al mundo de las aguas. Cuando son símbolos ígneos, todos estos símbolos ígneos corresponden al conjunto temático del dios mariposa pájaro. El ciclo mítico de este dios implica su hundimiento en las tierras del inframundo. Por lo tanto, de modo indirecto, cuando aparecen en el portal, siguen refiriendo a las tierras del dios de la lluvia. La última asociación con el inframundo es en los murales del conjunto de Tepantitla, correspondientes a la diosa de Tepantitla, el mural del Tlalocán y la cenefa de ambos murales. En estos murales, el portal aparece tanto representado en la falda de la diosa, que es una montaña, como en la cenefa, y de ellos emerge el dios de la lluvia. Como estos portales se relacionan con las tierras del inframundo representadas en el talud, posiblemente lo que están aquí, como se están nominando, es como puerta por la cual el dios de la lluvia emerge con las aguas del inframundo. Junto con ser una puerta al inframundo, el portal no solamente sería un puente de entrada genérico, sino que se relaciona directamente con la montaña. Y en 3 casos aparece en la falda de un cerro. En este sentido, el portal sería la puerta al interior del cerro en las diferentes concepciones que este tiene iconográficamente en Teotihuacán, como contenedor del inframundo, como vasija de los dones acuáticos, como hogar del dios de la lluvia y como deidad en sí. En tal función, el portal sirve de lugar de acceso y contiene a los dones y dioses relacionados con la montaña. Y en un caso, que es la imagen que está ahí, esto corresponde a un portal que se pintó dentro de una gruta del Cerro Chalcatzingo por los teotihuacanos. Por lo tanto, hay una relación directa entre el símbolo y una boca de montaña. Como puerta al inframundo ubicada en el cerro, el portal sería el lugar de emergencia y morada del dios de la lluvia, quien lo reclama bajo su tutela.
Le sirven las diferentes funciones nuevamente en que el dios tiene, como dador de poder político del rayo, que sería esta imagen de acá, dador de aguas y semillas, que sería esta y esta, las aguas en sí, que sería acá, dador del rayo como don de la tormenta, que aparece aquí, y como 1, 4, 5. En esta imagen, si se fijan, hay un dios de la lluvia central y 4 en las esquinas, que son sus proyecciones. Todos ellos sostienen bandas curvilíneas que posiblemente representan al rayo. Además de eso, en el mural de la diosa de Tepantitla, el portal aparece superpuesto al labio del dios. Por lo tanto, es posible que en tanto cueva se concibiera que la cueva era la boca del dios de la lluvia. Con ello, el portal aparece nominado como un templo relacionado con las aguas. Acá. Aquí estaría la figura de un templo con su techo almenado. En el costado cae una gota, por lo tanto este templo se nominaría posiblemente en relación al agua y indicaría que el portal es un santuario. Como conjunto, esta relación con el dios de la lluvia indicaría que el portal es el puente por el que la deidad se vacía él mismo y con sus dones al mundo humano desde las tierras del inframundo. Como puerta al dios de la lluvia, el portal también sirve a jaguares que estarían bajo el alero de esta deidad. En el caso de los que aparecen en relación con el portal, estos jaguares se presentan como seres alados que se vinculan con la serpiente de fuego. La relación ocurre porque estos jaguares tienen alas radiantes y colas, en este caso, semejantes al glifo chi. El glifo chi es una síntesis del crótalo de la serpiente de fuego o serpiente de rayo. Además de eso, en este caso, el portal aparece como el torso del jaguar. Por lo tanto, podría estar indicando que el jaguar en sí es un puente o que lleva el portal como puente en su cuerpo. Con ello, en 2 de las imágenes, los jaguares se relacionan con sacrificio humano, mediante los corazones que aparecen representados. Esto indicaría que el portal sería un lugar probablemente de ofrenda de sacrificio y que la respuesta a esa ofrenda sería la emergencia de estos jaguares. ¿Qué sería? Que estos jaguares utilizan el portal para emerger como seres aéreos con el rayo en respuesta al sacrificio. Con el ámbito frío del universo, el portal también sirve al ámbito cálido en la figura del dios mariposa pájaro. El dios mariposa pájaro es una interpretación dada por el investigador Zoltán Paulinghi, que dice que sería la deidad solar teotihuacana y que se caracterizaría por un mito que consiste en su ciclo de hundimiento, muerte y renacimiento de las tierras del inframundo. Se llama mariposa pájaro porque las características principales de este dios es que puede aparecer antropomorfo con rasgos compuestos de mariposa o de ave. En el caso de su relación con el portal, este se relaciona a los distintos momentos míticos de la deidad. Aparece en el momento de hundimiento de la deidad, en este caso una mariposa que se hunde hacia el portal. Aparece como espacio de muerte, enmarcando a un dios acuatizado con una calavera en su nicho, y en el momento de renacimiento, que es cuando ya el dios sale de las tierras del inframundo a través del portal. Con este conjunto temático, el portal como cueva se marcaría como un lugar de encuentro entre la deidad solar y el mundo de las aguas, y por lo tanto entre el ámbito cálido y el ámbito frío. Además de eso, en este conjunto temático, no puse las imágenes, a excepción de acá, aparece mucho un símbolo que se llama, Langley lo llamó símbolo de manta. Las mantas aparentemente serían síntesis de atados de leña. Por lo tanto, aquí tendríamos un símbolo que es una referencia temprana a un posible ritual antecedente del fuego nuevo azteca. Con figuras sobrenaturales, el portal también sirve como lugar de paso a personajes humanos, señores de alto rango o personajes de élite. En este caso, el portal es un lugar de emergencia en contextos rituales que se relacionan con el dios de la lluvia y con el dios solar, indicando que estos pudieron realizar rituales en su interior, cuya contraparte serían las imágenes del dios de la lluvia y el dios mariposa pájaro emergiendo del símbolo. Los señores que aparecen en estas acciones son en 4 ocasiones vinculables a un pájaro. Está acá. Yo puse solamente una imagen, pero hay 5 que repiten esta composición. De este pájaro emerge una banda de agua
y este pájaro porta en su torso un símbolo que se llama emblema de guerra. El emblema de guerra ha sido interpretado como un símbolo de rayo. Además del pájaro, que aparece aquí de modo solitario, aparecen también señores con tocado de borlas emergiendo de estos portales, y un último señor que porta una vestimenta que en 2 murales más tienen personajes que están ofrendando a discos solares acuatizados. ¿Qué implica esto? Que mientras estas 4 imágenes se relacionan con el dios de la lluvia, esta imagen se relaciona con el dios solar. Y reiterando esa asociación, detrás de este señor aparece un pájaro. Este pájaro es distinto a los que aparecen representados acá, en tanto este pájaro es un guacamayo. En la interpretación de Zoltán Paulinghi, el guacamayo representa a la deidad solar. Por lo tanto, este señor está saliendo con el sol detrás suyo del portal. Como con todas las funciones y relaciones antes dichas, el portal se complementa en su condición de puerta al inframundo en la montaña con su condición de ser una puerta ubicada en el centro del mundo, y en 2 ocasiones en lo que sería la falda de su axis. En este sentido, el portal aparece relacionado con las diversas formas en que la condición cuadripartita del universo se representa dentro de Teotihuacán. En Teotihuacán, las 4 esquinas del cosmos y su centro pueden aparecer representados como formas de quinterno, como 4 y 5 caracolas marinas, que están en este caso y en este caso, como montañas, en el caso de ejes cósmicos, 5 dioses de la lluvia, como se representa acá, y en el caso de la diosa de Tepantitla, como una montaña artificial, que es al mismo tiempo una diosa y un árbol helicoidal. En su totalidad, lo que señalan estas imágenes es que el portal o ciertos portales estarían en el centro del cosmos. Esto lo voy a saltar. Todos estos análisis se hicieron en relación con un marco contextual mesoamericano que no voy a mostrar por tiempo, pero permitió finalmente llegar a las conclusiones que les estoy mostrando, y a partir de eso relacionar las representaciones del portal, que sería la caverna teotihuacana, con cuevas específicas dentro de Teotihuacán. Las 2 cuevas con las que las relacioné es la cueva bajo la pirámide del Sol y la cueva, el túnel que se encontró en el caso de la pirámide de la serpiente emplumada. En el caso de el portal y la cueva bajo la pirámide del Sol, la relación viene a través de los murales del Templo de la Agricultura. Estos murales en general no han sido interpretados, simplemente han sido descritos porque son uno de los murales más tempranos y porque el nivel simbólico complicaba en general su interpretación. Según lo que yo interpreto, estos murales permitirían establecer un contexto mítico de algunas de las ofrendas que se encontraron dentro de la cueva de la pirámide del Sol que no fueron saqueadas. ¿Qué es lo que representarían? En las 2 versiones que tienen, en la parte superior aparece un portal. En este portal, en la parte superior, aparece un glifo, una variación del glifo 7 ojos de reptil. Según Paulinghi, este sería el glifo de nombre del dios solar. En el otro mural, lo que aparece es el emblema del dios de la lluvia. Por lo tanto, en las 2 representaciones de cuevas, lo que tenemos es que se están alternando el dios solar y el dios de la lluvia. Estos portales tienen en la parte inferior 2 y 3, se me olvidó el nombre. Montones, no es montones la palabra. Gracias. Montículos de ofrenda. Estos montículos de ofrenda se componen de semillas y caracoles marinos, y de ellos emergen volutas de humo, por lo tanto están siendo quemados. ¿Qué implica esto? El encuentro de un objeto acuático que se está quemando es un recurso metafórico que aparece a lo largo de Mesoamérica, y en general es para representar el encuentro entre el ámbito cálido del universo y el frío. En el caso, un ejemplo sería en el mito posterior azteca, Tata y Nana, que son esta pareja primordial que quema pescados en el momento de creación como encuentro, digamos, de dualidad cósmica. ¿Qué representarían como conjunto? Lo que estarían representando es que la cueva que aparece aquí es un lugar de encuentro entre el sol y el dios de la lluvia, probablemente por el descenso mítico de este, y que esto implica un encuentro, digamos, entre el ámbito frío y cálido. Además de eso, los 2 murales presentan estos símbolos que están acá, que son representaciones de mantas, o sea, son atados de leña.
Por lo tanto, estos murales tendrían un contexto calendárico ritual relacionado con el fuego nuevo o con una fiesta antecedente. ¿Cómo se relacionan con la pirámide? Hay varios autores que interpretan que la pirámide del Sol sería la representación de una montaña contenedora de agua y que posiblemente fue el templo del dios de la lluvia. En esta interpretación, la cueva habría servido como un espacio de acceso de entrada al inframundo. Sin embargo, esta cueva, su alineación está con 15 grados y 25 minutos, alineada al punto de horizonte en donde el 12 de agosto del 3114 a.C. descendían las Pléyades. Las Pléyades en el mito maya y su movimiento en el 12 de agosto era lo que avisaba que el sol iba a renacer por primera vez y iba a aparecer el tercer mundo. Por lo tanto, la dirección de esta pirámide está relacionada con un mito solar maya, y podría inferirse que también aquí referiría a un nacimiento del sol o en un momento primordial o en ciertas fechas concretas. Por lo tanto, en esta cueva tendríamos ya lo que se representa aquí en la parte superior, una cueva que se utiliza por el sol, pero que pertenece a las tierras del dios de la lluvia. ¿Cómo se interpretan estos montículos? Que dentro de lo que no se saqueó, digamos, se conservó de esta caverna, se encontraron restos de montículos de objetos marinos quemados. Por lo tanto, podría ser que estos murales, que son tempranos, correspondieran a una representación de un ritual o de cierto concepto que se llevó a cabo dentro de esta caverna. La segunda relación es con el túnel bajo la pirámide de la serpiente emplumada, y en verdad esta es una relación preliminar debido a que hasta el momento, no han salido los resultados de investigación en artículos extensos, y lo que tengo es información general que se puede encontrar en internet, pero lo que quiero mostrar es un ejemplo, que es que dentro de algunos de los objetos que se han mostrado que se encontraron en este túnel, 3 aparecen representados con el portal. En el túnel se encontraron decenas o cientos de caracolas marinas. El portal aparece al menos en 3 ocasiones representado con estos caracoles, y según la interpretación más extensa que aquí no puedo dar, estos caracoles representarían viento y al portal como el lugar de emergencia. Que aparezcan dentro de este túnel podría sugerir que este túnel también era un espacio de salida de lo que las caracolas representan dentro de la iconografía teotihuacana. Además de eso, en esta imagen aparece el portal y de él sale el dios de la lluvia con 2 vasijas efigie, se le llaman tradicionalmente vasijas Tlaloc, que son idénticas a él. Estas vasijas se caracterizan porque tienen un tocado que se llama glifo del año. En el túnel de la pirámide de la serpiente emplumada se encontraron vasijas Tlaloc también con este mismo tocado. Por lo tanto, esta imagen puede volver a establecer un contexto de qué representan estas en el túnel. La última correspondería a que en el túnel se encontró esta vasija, que es de un jaguar, que tiene 4 alas y una cola de glifo chi, igual a el jaguar que aparece en esta vasija, con un portal en su cuerpo, con alas radiantes y cola superior de glifo chi. Como último aspecto, la relación del portal con la caverna permite también establecer una relación entre el Axis Mundi y las pirámides del Sol y la pirámide de la serpiente emplumada. Esto sería en que, en el caso de la pintura del mural de la diosa de Tepantitla, se representaría el Axis Mundi prototipo teotihuacano, que se caracterizaría por un árbol con 2 ramales helicoidales que toca el cielo, un tronco compuesto de una diosa con cuerpo de pirámide y una base en donde aparece el portal del que emerge agua. Esto estaría rodeado de 4 caracolas marinas que la pondrían en el centro del mundo y que lo indicarían como un axis. A partir de esta imagen se puede establecer una relación con la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. ¿Por qué? Porque la forma de montaña que tiene esta diosa tiene perfil de talud tablero. Por lo tanto, es una montaña artificial, probablemente una pirámide. En el caso de la pirámide del Sol, no podría ser un axis mundi, considerando que la cima sería lo que conecta al cielo y tiene una cueva en su parte inferior, como en el mural, que conectaría con las tierras del inframundo. Además de eso, en esta cueva, el centro se caracteriza por ser una cámara tetralobular, que con 5 lados indicaría que la pirámide se encuentra en el centro. El aspecto dual de los árboles cósmicos podría estar representado por las teorías que dicen que este pirámide pudo tener un doble santuario.
uno que se habría dedicado al dios de la lluvia y el otro al dios solar. Además, en el caso de la pirámide de la serpiente emplumada, vuelve a aparecer esta misma composición. Tenemos una cima que conectaría con el cielo, una cueva que conectaría con las tierras del inframundo, y el aspecto dual aparecería por lo que yo interpreto a nivel numérico, que son los 260 entierros que se encontraron en relación con las 365 cabezas. ¿Por qué lo relaciono como algo dual? En el mundo posclásico, el calendario de 260 días estaba bajo el alero del dios de la lluvia. El calendario agrícola de 365 días representaba al sol. Que en esta pirámide aparezcan los números de 260 y 365 podría estar aludiendo también a un encuentro, digamos, de estos calendarios y de los dos ámbitos que representan. Además, los entierros de la pirámide de la serpiente emplumada fueron ubicados en relación a los puntos cardinales e intercardinales. Por lo tanto, la pirámide, como en el caso de la cámara que sirve a la pirámide del Sol, aquí los entierros también pondrían a esta pirámide en el centro del cosmos. Y esto es una síntesis, que es decir que aparezcan personajes de élite saliendo de portales podría tener relación, si estos portales representan a las cuevas, con el hecho que la pirámide del Sol y la pirámide de la serpiente emplumada han sido propuestas como sedes de gobierno. Si esto fue así, o ocurrieron de modo paralelo, o una sucedió a otra, puede ser que los gobernantes de Teotihuacán hayan utilizado estas cuevas en algún momento para realizar ciertos rituales que son representados acá para propiciar o al dios de la lluvia o al sol. Eso. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, gracias por venir. Vamos a dar el salto cuántico de la simbología bien interesante a las evidencias arquitectónicas. Bueno, a partir del año 2013 en La Ventilla se han venido realizando excavaciones en un sector que cubre una superficie de más de 17,000 metros cuadrados, conocido como Gran Espacio Abierto o Gran Espacio Vacío. También le llaman la Gran Explanada. Parte de este se ubica entre los frentes 1 y 3, así como al sur del frente 4. Es a mediados de la década de 1990 cuando, con base en una supuesta ausencia de rasgos arquitectónicos, a dicho espacio se le confirieron actividades de índoles cívico-religiosas y económicas. En aquel entonces se construyó la hipótesis de que se trataba de una gran explanada, la cual, y cito, era el lugar donde se efectuaba el intercambio de los bienes producidos en los talleres de este sitio, una suerte de mercado o tianguis del barrio. Cabrera y Gómez, etc. También en algún momento se manejó la idea de que este espacio pudo haberse destinado para practicar el juego de pelota, el cual, como sabemos, hasta ahora sigue sin ser descubierto aquí en Teotihuacán. Sin embargo, excavaciones puntuales realizadas a partir del año 2013 revelaron datos que obligaron a replantear la hipótesis ya citada. Por otro lado, excavaciones efectuadas en la esquina noreste y al este del frente 2 revelaron la presencia de otro conjunto arquitectónico. Se ubica entre el templo de barrio y el llamado frente 6. Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es dar a conocer esta evidencia, con lo cual se estaría en la posibilidad de replantear el uso de este espacio. De acuerdo con las investigaciones realizadas en La Ventilla, el desarrollo urbano de este sector, de hecho lo vimos hace rato con el profesor Cabrera, el desarrollo urbano de este sector de la ciudad inició a finales del periodo preclásico, en un espacio que anteriormente correspondía a una zona rural en donde se practicaba la agricultura intensiva. La anterior afirmación se sustenta en la serie de canales excavados en el Tepetate, detectados mediante las excavaciones de Sergio Gómez, así como por las del arqueólogo Miguel Velázquez durante las temporadas 2013. En la foto de la derecha, pues se ven los canales como realmente aparece, ¿no? La anterior afirmación se sustenta en la serie de canales excavados en el... Gómez establece que para el inicio del periodo clásico, la fase Tlamimilolpa temprano, la ciudad de Teotihuacán inicia un acelerado proceso de urbanización que rápidamente se extiende hacia el sur. Las antiguas parcelas se convirtieron en las diferentes manzanas y conjuntos de la nueva urbanización, y los canales que las delimitaban fueron rellenados con materiales cerámicos, líticos y ceniza correspondientes a la fase Micaotli. La razón de esto es que sobre los canales que originalmente limitaban a las parcelas
quedaron trazadas las calles y definido el sistema de circulación. Por otro lado, gracias a las excavaciones realizadas en el conjunto de los glifos y en el templo de barrio, se descubren una serie de edificios conocidos como de bordes rojos, que también citó el profesor, los cuales son ejemplos de la evidencia más antigua que se tiene registrada en la Ventilla. Esta urbanización, ya estatal, estatizada, ocurre precisamente alrededor de las fases Micaotli, Tlamimilolpa temprano. De acuerdo con la hipótesis planteada por Gómez, el plan urbano original de la Ventilla incluía un espacio abierto, libre de construcciones, el que vemos arriba a la izquierda, y de grandes dimensiones que hiciera las veces de plaza pública, es decir, un espacio común que asegurara la cohesión de todos los miembros del barrio, en donde se llevaran a cabo actividades comunes de tipo económico, como el intercambio de productos, así como de tipo festivo. Por otro lado, y dada su forma de T, Gómez propone que este recreaba el espacio mítico del inframundo mesoamericano, cabiendo la posibilidad de que se realizara al interior el juego de pelota. Dos datos apoyaron esta idea: el hallazgo en los años 60 del llamado marcador o estela de la Ventilla, a pocos metros de las excavaciones de Gómez, así como parte de un anillo decorado con motivos fitomorfos recuperados en un contexto de relleno, que no aparece aquí la foto, y del otro lado está el mural de Tepantitla, en donde pues no se alcanza a ver, permítanme un segundo, pero en estos recuadros rojos aparecen unos marcadores como este, y lo que se propone es que era un marcador portátil. Gómez supuso que a lo mejor en algún momento fueron removidos de su lugar original y por eso se encontraron, de hecho los encontró Román Piñachán, pues en esa, digamos que descontextualizados. De acuerdo con esta idea, este espacio permanecería así al menos por 5 siglos y cubriría casi todo el periodo clásico de Teotihuacán, siendo hasta la fase Xolalpan tardío cuando se iniciaron la edificación de un conjunto habitacional. Sin embargo, las excavaciones que a continuación se presentan permiten reevaluar esta idea. Las excavaciones de esta temporada del 2013 se organizaron en 4 frentes de excavación, denominados como calas A, B, C y D respectivamente. Su ubicación se dio inmediatamente después del muro norte, que forma la calle conocida como Calle Norte, que es esta de aquí, la cual conforma el límite y al mismo tiempo el área de circulación del templo de barrio y el conjunto de los glifos. Así, gracias a estas excavaciones se pudo encontrar, por una parte, evidencia de que este espacio, que se creía libre de construcciones, cuenta con una ocupación aproximadamente de 650 años. Los restos de las diferentes ocupaciones que aquí se encontraron pueden dividirse al menos en 5 niveles estratigráficos, los cuales corresponden a diferentes fases de ocupación. Iniciaremos por el nivel de ocupación más tardío para terminar con el de mayor antigüedad. La evidencia tardía con que se cuenta es principalmente del tipo cerámico y arquitectónico. Arquitectónicamente, los rasgos recuperados se conforman de un par de elementos circulares cuya función aún no ha sido determinada, que son este que está aquí. Y aquí, bueno, hay un intento que no se ve muy bien en la foto, pero ya en el dibujo es esta parte de aquí. Ambas estructuras pueden fecharse relativamente hacia el periodo posclásico, particularmente en la fase Coyotlatelco. Esta hipótesis se apoya en el hallazgo de tiestos pertenecientes a dicha fase. Ocupación teotihuacana. Son 4 los niveles de ocupación ya pertenecientes propiamente al periodo teotihuacano. La etapa tardía. De la etapa tardía se tienen pocas evidencias, entre las cuales destacan este fragmento de piso que se ubicó al oeste esta es la cala C, se ubicó este fragmento de piso, este fragmento de muro. Aquí estamos viendo el piso y el muro. La propuesta de Andrade es que, de David Andrade, el maestro David Andrade, es que se trataba de un espacio abierto y de hecho encontró evidencia de fuego, por lo cual él propone que se pudieron haber preparado alimentos en ese espacio. Y ya de manera aislada se encontró este piso enlajado y a su lado este fragmento también de piso. Es la única evidencia que tenemos. Esta fase se fecha para Xolalpan tardío, Metepec. Siguiente, por favor.
La etapa intermedia. Este es el nivel de ocupación que presenta mayor evidencia. Se trata de un conjunto departamental, el cual contiene, al parecer, una serie de unidades habitacionales. Por el momento solo se conocen sus límites al este y al sur. Puedes pasar la siguiente, Arnold, por favor. El primero se conforma de 2 muros superpuestos, cuyo grosor es mayor que el del resto de los descubiertos. El del nivel más bajo cuenta con una desviación de 12 grados 30 minutos. Esta orientación es menor a la del periodo de mayor auge teotihuacano, en tanto que el colocado encima sí tiene la orientación clásica, aunque en este caso es de 17 grados con 30 minutos, según Monzón. Estos muros se encuentran adosados a la esquina noroeste de lo que hemos denominado como Frente 7, y del cual vamos a hablar un poco más adelante, razón por la cual coincidimos con Andrade en que puede tratarse de una ampliación tardía del conjunto hacia el oriente, como vimos que está sucediendo también con el Frente 2. Por su parte, el límite sur estaba conformado, al menos parcialmente, por los muros de la unidad habitacional hasta ahora explorada, tal como se ha visto en otros frentes de la Ventilla, como el Frente 3 y el Frente 5. Como veremos más adelante, en el caso que nos ocupa, este límite experimentó algunas modificaciones con el paso del tiempo. Al costado este se ubica la estructura de mayores dimensiones de esta unidad. Es una plataforma de muros verticales con evidencia de recubrimiento de estuco. Se orienta hacia el poniente y en la parte superior se encontraría un aposento porticado al cual se accedería por medio de una escalinata de 2 escalones enmarcada por sendas alfarda. De hecho, el profesor Cabrera me comenta que pues es el edificio principal y debió haber hecho las veces de templo. Adosado a su costado sur se encuentra una construcción de menores dimensiones, cuyo acceso se presenta al poniente. Su configuración es de pórtico y aposento. Desgraciadamente, aquí también estaría, desgraciadamente no pudimos conocer su forma de acceder, ya que todo este sector apareció completamente destruido. Por otra parte, las excavaciones revelaron restos de lo que pudiera ser la evidencia de una estructura de similares características, pero ¿puedes regresarla, Arnold, por favor? Este pedacito que está aquí fue la evidencia que se tiene para poder decir que del otro lado también había un aposento. Ahora sí, el aposento sur. Por otra parte, hacia el sur fue localizado otro aposento porticado, cuya orientación es hacia el norte. Es de planta cuadrangular de 3,5 metros por lado aproximadamente. Una característica sobresaliente es que el pórtico no era completamente abierto. La evidencia indica que era de los que se configuran mediante un vano de acceso flanqueado por muros, como los que se pueden observar en el patio de los Jaguares del Palacio del Quetzalpapalotl. De acuerdo con Andrade, este aposento fue construido en un momento anterior a los ya mencionados, pero fue posterior a la etapa más temprana. Según su hipótesis, la construcción de este cuarto propiciaría que las dimensiones del patio se redujeran y que su muro, el muro este del cuarto, y además lo que vendría siendo el pórtico del cuarto de este lado en su primera etapa, formarían una especie de pasillo, con lo cual se accedería a la unidad desde la calle. En algún momento hubo un acceso desde la calle y se accedería al patio. Siguiente, por favor. Los aposentos al norte. Hacia el norte del patio fueron hallados 2 aposentos. Al primero que haremos referencia es un aposento porticado que fue construido con muros de similares características al que se encontró del otro lado del patio. Sin embargo, a diferencia de aquel, fue desplantado sobre un zócalo de 12 centímetros de altura. Su pórtico, originalmente abierto, fue cerrado con sendos muros, quedando únicamente el claro de la puerta, como ocurre con el del costado sur. Por otra parte, hacia su costado oeste fueron detectados los restos de otro aposento que también desplantó sobre el mismo zócalo. Sin embargo, la característica más sobresaliente es que este cuarto se encuentra desfasado, es decir, se forma una esquina. Desgraciadamente no se tienen datos de la configuración que tuvieron estas estructuras hacia el norte, por lo que aún queda pendiente conocer cuáles son sus dimensiones totales. Otras evidencias. Evidencia de esta ocupación también fue descubierta en las calas B y D. En la primera fue descubierto un muro que corre en sentido este-oeste, el cual desplanta sobre una capa de barro negro. Y por otra parte, en la cala D se encontraron una serie de muros, así como restos de un piso enlajado, aunque por ahora no es posible establecer que se trata de una porción del patio de la unidad,
pero sí que se corresponden cronológicamente. Por favor, primer nivel constructivo de la unidad. Gracias al hallazgo de este nivel se observó que el patrón de distribución de los espacios tiene su origen en esta etapa. Las excavaciones demostraron que es en esta en donde se realiza el arreglo que la configura, el cual es reproducido en el nivel constructivo que se le superpone. Bueno, aquí en verde, creo que no se alcanza a ver muy bien, pero es la evidencia que se encontró debajo de la etapa posterior. Es probable que el muro limítrofe, que se encuentra al este con la desviación atípica, el que está a la izquierda, corresponda con este nivel de ocupación, en tanto que al sur el límite lo constituía un muro construido con bloques de tepetate de forma irregular. El aposento al este, de acuerdo con los datos que tenemos, su configuración de pórtico-aposento inicia en esta etapa. Sin embargo, en este primer momento el edificio se encontraba al mismo nivel que el patio. Adosado a su costado sureste también se encontraba otro aposento porticado de 15 metros cuadrados. Un hecho notable es que el límite oeste se encuentra a paño con el edificio ubicado al norte, en tanto que el de la etapa siguiente se remete 1,5 metros con respecto al este. Este es el pórtico, vendría este muro que ya es posterior y acá adentro estaría el aposento. Igual, ¿no? El pórtico, el pasillo, el pórtico, los muros posteriores o tardíos y el aposento. Por otra parte, en el costado norte del patio también existen un par de aposentos. Uno de estos fue localizado directamente debajo del correspondiente al de la etapa posterior, por lo que sus dimensiones debieron ser las mismas. A su lado poniente se encuentran los restos de lo que parece ser el pórtico de otro aposento. A diferencia del que lo cubrió, el peralte que marca su inicio se encuentra a paño también con el anteriormente descrito, lo que indica que este juego de arquitectura remetida o de esquinas se produjo posteriormente. Es decir, en una primera etapa no había tanto este juego de las esquinas, sino se construían las edificaciones más bien a paño en un solo nivel, y en una etapa posterior pues la arquitectura cambió un poco y ya se utilizaban este juego de esquinas. Siguiente, por favor. Más evidencia de este nivel constructivo fue detectado mediante la cala D. Aquí fueron localizados los restos de un aposento porticado ubicado en el costado sur del conjunto. Al norte del pórtico y al costado este se encontraron evidencias de un piso enlajado, lo que sugiere la presencia de un patio conformado así. Por otro lado, hacia el sureste de dicho muro, se observó que las lajas del patio habían sido levantadas, quedando únicamente el firme de tepetate compactado, el cual mostraba huellas de haber sido expuesto al fuego. Es esta foto, esta imagen de aquí abajo, y el enlajado. Evidencias de la ocupación más temprana. Las evidencias de este nivel de ocupación también son escasas en comparación con las dos etapas que acabamos de abordar. La mayor evidencia de esta fue descubierta por quien suscribe en la cala D durante la temporada de 2013. A una profundidad de entre 2,15 a 2,30 metros fueron descubiertos los restos de un basamento. Se trata de una estructura de planta rectangular cuya superficie total se desconoce, ya que no fue liberada por completo. Sin embargo, se sabe que contó con casi 3 metros en sentido norte-sur y una altura promedio de 30 centímetros. Sus extremos norte y sur fueron construidos en talud, en tanto que el ubicado al oeste es vertical. Fue construido a base de bloques de tepetate de color amarillento de forma irregular. Este basamento desplanta sobre un apisonado de tepetate y se asocia al muro perimetral sur más profundo, cuya hechura es también de bloques del mismo material. Cabe mencionar que este muro se remete 30 centímetros al norte con respecto de las etapas posteriores. Es este muro que está hasta acá abajo. Los indicadores que nos permitieron sugerir que este nivel de ocupación se puede situar entre las fases Tlamimilolpa tardío y Xolalpan temprano son materiales cerámicos recuperados en un contexto sellado. Entre estos destacan una olla globular con decoración en diseños geométricos de color rojo sobre fondo café. El arqueólogo Jorge Hernández
nos comentó que este tipo de cerámica proviene originalmente del occidente. Sin embargo, al analizar la pasta, así como el acabado de superficie, él observa que es de fabricación local y que se puede fechar para la fase Tlamimilolpan tardío. En este mismo contexto aparecen otros materiales que cubren desde la fase Micaotli hasta la fase Xolalpan tardío, aunque cabe aclarar que los materiales Micaotli son muy escasos en comparación a los de las otras fases. El material que predomina cronológicamente se sitúa en Tlamimilolpan tardío, Xolalpan temprano. Por lo tanto, podemos argumentar que el nivel de ocupación más profundo encontrado en la cala D y en ese conjunto corresponde a este periodo. Otro indicador que consideramos importante es una ofrenda que pensamos conmemoró la clausura de este periodo y la construcción del que se le superpone. Consiste en la colocación de un vaso de paredes rectodivergentes en una oquedad realizada en el relleno constructivo que separa los muros al sur de ambas etapas. ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, Arnold, por favor, adelanta las... bueno, aquí iba a hablar rápidamente de los indicadores que nos hacen pensar que es una unidad de tipo doméstico de carácter artesanal. ¿Puedes pasarlas, por favor? Bueno, se maneja la hipótesis de que se pudo haber fabricado ahí tanto cerámica, candeleros, así como materiales de lítica pulida. Aquí encontramos a nivel de piso, puede decir que en contexto primario, algunos materiales como pulidores y preformas. ¿Puedes pasarla? Aquí tenemos algunas preformas, materiales de lítica pulida que encontramos en este contexto, como son cantos rodados que pudieron ser utilizados como raspadores, alisadores, machacadores, lajas de basalto. Estas se piensa que pueden utilizarse como yunques, como tablas de corte. Esta pensamos que puede haber sido utilizada de manera, una especie como de espátula, también tiene huellas de percusión, y algunos cinceles que, bueno, ayudaron a todo este tipo de trabajos. Rápidamente, las evidencias de un nuevo conjunto, para no tardarme mucho, en realidad lo que descubrimos fue este edificio. Es un edificio que, bueno, le llamaron Gran Aposento porque tiene 40 metros cuadrados, y se ubica, estas son dos calles. Al crecer, lo que estamos planteando es que al crecer esta unidad, la unidad de la que estamos hablando, viene creciendo de oeste a este, se cerró esta calle, por lo tanto, la circulación se tenía que hacer en este sentido, ya sea de aquí hacia acá o de acá para acá. Aquí está la entrada principal del conjunto de templo de barrio, que sería esta parte de aquí. Por lo tanto, se propone que este edificio haría las veces de garita o de lugar de vigilancia. Puedes pasar. Y por último, las conclusiones. El espacio supuestamente vacío estuvo ocupado cuando menos desde las fases Tlamimilolpan tardío, Xolalpan temprano. Esta hipótesis refuta parcialmente la de Gómez y Cabrera, porque no se encontraron evidencias arquitectónicas de las etapas más tempranas. Es decir, no tenemos fase de bordes rojos ahí, pero bueno, es muy poco el área investigada. Es una unidad residencial de tipo doméstico, artesanal. La ocupación comprende alrededor de 500 años y, por último, se conoció la existencia de un nuevo conjunto arquitectónico al este de Templo de Barrio. Bueno, esto era para los que trabajan conmigo, pero pues creo que nadie vino. Se los doy a mis papás. Ay. Bueno, pues buenas tardes. ¿Así se me oye? Bueno, si no me lo dicen. Buenas tardes, yo les voy a presentar, como ya mencionaron, los colores de uso funerario en la Ventilla. Este caso, bueno, deriva de la tesis de maestría que he realizado y que se presentó recientemente y que se ha centrado de manera más general en el estudio arqueométrico de materiales colorantes procedentes de la Ventilla, de Teopancazo y del barrio oaxaqueño, aunque en este caso se lo presentaré los resultados obtenidos en la Ventilla. En primer lugar, y de manera muy general e introductoria, simplemente mencionar que la pintura corporal pues parece que fue bastante importante entre la sociedad teotihuacana,
lo que se representa o lo podemos observar en distintas superficies, como pueden ser, por ejemplo, la pintura mural. Tenemos ejemplos del mural de Tepantitla, donde se representan personajes vestidos ataviados de distintas formas y con los cuerpos coloreados de distintos colores y con distintas estructuras cromáticas. También tenemos evidencias de pintura corporal en figurillas cerámicas, como podemos observar en la imagen, y en contextos funerarios, que es lo que más nos interesa por el tema de investigación. En los contextos funerarios, la presencia de color o de restos de, podríamos considerar, pintura corporal, la podemos encontrar principalmente en materiales asociados a los entierros o en los propios restos óseos, en los propios restos óseos, donde en muchas ocasiones el color y el resto de los materiales colorantes se conservan en las superficies de los propios huesos. Así pues, mi investigación se ha centrado principalmente en el estudio de materiales colorantes, que podrían ser o pigmentos o cualquier otro tipo de material que generara color, procedente de restos óseos, que pudo estar así pues relacionado con los tratamientos funerarios, pero desde el punto de vista de la materialidad del color, es decir, a través de análisis arqueométricos, como veremos a continuación. Ya para entrar en el caso de estudio, en el que me he centrado, como ya mencioné, son distintos entierros del barrio de La Ventilla, que ya conocemos aquí la mayoría dónde está situado todo, no me voy a centrar en eso, simplemente mencionar que los entierros que he podido estudiar pertenecen de distintas fases de distintas campañas de excavación del sitio, desde las primeras desde el año 92 hasta el 2015, y que pertenecen también a una amplia variedad de cronologías, pero se centran principalmente en las fases Tramimilolpa y Xolalpan. O sea, hay entierros desde Micaodli hasta Coyotlatelco, pero la mayor cantidad, que he podido estudiar pertenece a Tramimilolpa y Xolalpan. Con todo esto, pues los objetivos así principales de la investigación, o hacia los que nos hemos, enfocado, ha sido la caracterización o la identificación del color que estaba presente en los restos óseos y, eso de manera muy general, para no detenerme más allá. Aquí simplemente he puesto de manera de resumen una tabla con los entierros que se pudieron estudiar. Finalmente, se revisaron varios, pero fueron 27 entierros los que se seleccionaron de este barrio para el estudio. Y aquí he puesto de manera resumida el color que pudimos identificar a primera vista y la localización del color dentro de estos entierros y la cronología a la que pertenecen. Como se puede observar, así a simple vista, en un principio, aunque luego ya veremos en detalle, el color que predominaba era el negro, aunque también pudimos tener ejemplos de rojo, amarillo y un caso con verde. Ya entrando en los materiales, después de revisarlo todo, se seleccionaron distintos entierros y distintos restos óseos que conservaban los restos de color en superficie. Como podemos observar, tenemos ejemplos de rojo, distintos formatos donde podemos encontrar el color. Tenemos rojo, tenemos restos de amarillo, que es la pelvis que está en el entierro 423, color negro, verde y blanco. Además del color que encontramos en los restos óseos, sobre las superficies óseas como tal, también se encontraron en acumulaciones de material, no digo de pigmento porque no sabíamos todavía lo que era, pero de acumulaciones de material junto a distintos entierros. En este caso se encontraron acumulaciones de color amarillo, rojas, grisáceas y blancas. Además, también pudimos localizar en algunos casos, como se puede ver en la imagen más que está en la derecha, se trata de un cráneo, donde dentro se encontró, por ejemplo, restos de carbón y de mica, como materiales que hemos podido encontrar asociados a los entierros. Ya entrando un poco en la metodología que hemos aplicado para el estudio del color, se enfocó principalmente en 5 fases de estudio. La primera de ellas fue la de revisión de los entierros, la primera revisión preliminar, donde pudimos seleccionar los 27 que les presenté previamente. En segundo lugar, se llevó a cabo la toma de muestras. En total pudimos tomar finalmente un total de 86, para lo cual se tuvo en cuenta como principales criterios que se tratara de fragmentos pequeños o que no fueran huesos que estuvieran excesivamente deteriorados, que el color estuviera presente a poder ser en el mismo hueso de distintos entierros para intentar tener una relación lo más realista posible, podríamos decir, del cuerpo entero. Y por último, que los restos de color fueran relativamente abundantes en comparación con otros huesos que a lo mejor lo contuvieran, pero que estuviera muy deteriorado, que no se viera prácticamente nada.
Tras la toma de muestras, todas ellas se revisaron con microscopía óptica para poder ver las primeras características y poder seleccionar las más adecuadas para posteriores análisis. La tercera fase de análisis fue la de análisis elemental a través de fluorescencia de rayos X. Aquí pudimos empezar a ver la composición elemental de los colores que estábamos identificando. Esta tercera fase se complementó con microscopía electrónica de barrido, con dispersión de energía, lo cual también nos permitió conocer una primera composición elemental, así como la microestructura de las muestras. La cuarta fase de análisis nos proporcionó información mineral como tal y fue realizada a partir de dos tipos de espectroscopía, como son Raman y infrarroja, con un módulo de reflexión total atenuada que sirve para estudiar muestras en polvo, lo cual pues, nos vino muy bien porque al final todas nuestras muestras eran en polvo, prácticamente. Y bueno, por último, se realizaron análisis a 8 de las muestras de difracción de rayos X y esta técnica nos permitió poder identificar el mineral concreto que había presente y poder complementar esa información con la de otras técnicas que a lo mejor no nos permitieron tener con certeza un resultado concreto, ¿no? Y bueno, ya de manera muy general, en cuanto al criterio, digamos, al criterio de selección de este protocolo, pues fue, digamos, seleccionado por el tipo de técnicas que son todas ellas rápidas y complementarias entre sí, son adecuadas para composiciones o para identificar composición mineral y, bueno, pues estos resultados o han aportado, por decirlo así, buenos resultados con otras muestras de color procedentes de restos óseos que pudimos revisar como antecedentes y como trabajos previos. Bueno, ya adentrándonos en los resultados que hemos obtenido, los he presentado por colores para que sea más entendible. En primer lugar, y en cuanto a los negros, pudimos identificar 3 tipos de componentes para este color, como son el negro de manganeso, negro de hueso y galena. El negro de manganeso, la técnica que nos dio resultados más óptimos, o sea, más adecuados, fue fluorescencia de rayos X. A través de los resultados obtenidos y de los valores o de los valores que podemos ver en el elemento, en este caso manganeso, pudimos considerar que tuvo un papel o una participación importante en la coloración negra. La presencia de manganeso también se pudo identificar con otras técnicas como espectroscopía infrarroja y difracción de rayos X, que nos permitieron confirmar la presencia de minerales concretos de manganeso, como son holandita, manganita y pirolusita. Negro de hueso lo pudimos identificar en prácticamente todas las muestras que tenían color negro y sobre todo a través de espectroscopía infrarroja, que es la que mejor resultado nos dio para este caso. Pero sí que es cierto que este componente lo encontramos en prácticamente todos los entierros que pudimos revisar. Y por último de los negros, bueno, pues sería la identificación de negro de galena, que identificamos en este caso en 2 de los entierros, a través de microscopía electrónica de barrido, tanto por la composición elemental que nos dio la técnica como por la estructura que podemos observar en las diapositivas y que son características de la galena. En cuanto a los rojos, también pudimos identificar 3 tipos de componentes, como son cinabrio, tierra roja y hematita. Cinabrio, la verdad es que dio buenos resultados con Raman, pudimos identificarlo en 2 de los entierros, el 74 y el 53. Por otro lado, bueno, como ya mencioné, la tierra roja, que es como un compuesto natural de óxidos de hierro y arcillas, o sea, mezclas naturales que se pudieron encontrar en los yacimientos así. Y también la encontramos en varios entierros. En este caso he puesto un ejemplo con espectroscopía infrarroja, donde el espectro, bueno, no sé, creo que no llega. No, con este yo creo que va a ser más fácil. Sí. Bueno, donde se puede ver el color, digamos, rojo, los números que están en rojo harían referencia al espectro que corresponde a la tierra roja. Además, bueno, también, por último, la hematita la identificamos en algunos casos con algunas bandas como esta de aquí, características, pero principalmente con difracción de rayos X, que nos permitió identificar este componente en 2 entierros también. En cuanto a los blancos, cabe decir que no los hemos identificado, no los hemos encontrado solos como tal, sino siempre mezclados con otros de los colores, y también identificamos 3 componentes, como son calcita o carbonatos de calcio, yeso y tierras diatomeas. La calcita también, o carbonatos de calcio, porque no en todos los casos pudimos confirmar que se tratase de calcita, estuvo presente en prácticamente todos los entierros,
El caso del yeso es más excepcional, de hecho solo lo pudimos encontrar en un entierro, en el 437, y fue identificado a través de difracción de rayos X. Por último, las tierras diatomeas también las identificamos en 2 casos, en 2 entierros, a través de microscopía electrónica de barrido. Las tierras diatomeas son rocas sedimentarias que están formadas por esqueletos silíceos de algas diatomeas, que también se conocen como diatomitas. Y bueno, aquí vemos las estructuras propias de estas microalgas, por decirlo así, y bueno, su composición elemental sería principalmente silicio, magnesio y calcio. En cuanto al... Bueno, en este caso también tenemos amarillos y verdes, solo 2 entierros contenían amarillo y en los 2 casos la composición que se pudo identificar fue jarosita. En este caso, para este color se emplearon todas las técnicas que presenté previamente y en todos los casos los resultados coincidían claramente en que se trataba de amarillo de jarosita. En cuanto al color verde, solo se encontró en uno de los entierros, y no era un entierro como tal, sino un nódulo de pigmento depositado encima de un fragmento de núcleo, en un contexto que asociaron a una ofrenda, posiblemente constructiva. En este caso, el nódulo de color verde también lo analizamos con todas las técnicas mencionadas previamente, y también en todos los casos se pudo concluir que se trataba de una tierra verde, que como ya mencioné previamente es un compuesto natural de óxidos de hierro y arcillas. En este caso, tierra verde conformada a partir de celadonita y glauconita, que son 2 minerales que conforman de normal este tipo de compuestos. Y bueno, a continuación voy a presentar de manera general como los colores en sí. Los pigmentos no se encontraban solos, siempre estaban mezclados con otros. Entonces, previamente presenté los resultados del color como tal, y a continuación voy a presentar de manera muy resumida las mezclas o preparaciones que hemos podido identificar a través de la identificación de todos los materiales. En cuanto a los negros, pudimos encontrar 9 tipos de mezclas distintas. En todas ellas predomina el negro de hueso y manganeso, pero la diferencia, la podemos observar en algunos componentes, como puede ser calcita, otros tipos de arcilla, que hacen distintas las mezclas entre sí. En cuanto a los rojos, por un lado pudimos confirmar la presencia de 2 tipos de mezclas para el color rojo como tal y 3 tipos de mezclas para la combinación entre rojo y negro. No lo he mencionado, pero la mayor parte, por decirlo así, de entierros que contenían restos de pigmento rojo, vistos al microscopio, estaban combinados con color negro, no se encontraba el rojo solo como tal. Y bueno, en la combinación rojo-negro encontramos 3 tipos de mezclas. Lo interesante en este caso es que todas ellas están conformadas a partir de cinabrio y de tierra roja. En cuanto a los blancos, pudimos identificar 2 tipos de mezclas, todas ellas conformadas por calcita o óxidos de hierro, o carbonatos de calcio, así como ya mencioné previamente, yeso y tierras diatomeas. Por último, en cuanto a las preparaciones o mezclas identificadas en el caso de los amarillos y del verde, el caso del amarillo es interesante porque, por un lado, se trató de una acumulación de material amarillo junto a un entierro. En este caso solo se identificó jarosita. El segundo de los casos, que es este de acá, era pigmento amarillo que se encontró, lo encontramos adherido a una pelvis, que es la que presenté previamente cuando presenté los materiales. Es interesante porque en este caso, que se encontraba en una pelvis, no iba solo, sino mezclado con tierras diatomeas. En cuanto al verde, estaba, como ya mencioné previamente, identificado principalmente por tierra verde, celadonita y glauconita, pero también pudimos identificar restos de manganeso y arcillas. Bueno, todo esto nos ha llevado, a plantearnos, a cuestionarnos el uso de este tipo de materiales. A partir de los materiales encontrados llegamos a plantearnos si este tipo de colores y de pigmentos o materiales colorantes pudieron utilizarse por razones simbólicas o prácticas. ¿Esto por qué? Pues, por ejemplo, por el uso generalizado del negro de hueso, que pudo darse tanto por las propiedades cubrientes que tiene el material como por su facilidad de acceso, y también por razones económicas, para rentabilizar otros materiales, a lo mejor como manganeso, en este caso galena, a lo mejor más costosos de conseguir y que quizá pudieron servir también para rentabilizar este tipo de materiales. También la posibilidad entre razón práctica o simbólica nos deriva también de la presencia de cinabrio y galena, ya que son 2 materiales con propiedades antibacterianas
o conservativas, según cómo se utilice. También pudieron haber sido mezclados con otros materiales, como pueden ser a lo mejor tierras naturales, para rentabilizar su uso. Y bueno, en el caso del cinabrio, por ejemplo, en función de la cantidad con la que se utilice y de los materiales con los que se mezcle, también podría retrasar los efectos de la descomposición, como ya también apuntaron otros autores previamente para área maya y otras zonas de Mesoamérica. Por otro lado, también encontramos la presencia de cal, algo que también es importante teniendo en cuenta las propiedades antibacterianas de este material, y que, bueno, pues también teniendo en cuenta el tipo de entierros que nos encontramos en Teotihuacán y dónde se encuentran. Es decir, bajo de los pisos, en zonas habitacionales, y no están en una zona, bueno, como ya sabemos, alejada. Entonces, este tipo de... O sea, el uso de la cal pudo haberse utilizado, por ejemplo, a lo mejor por este tipo de razones, tanto para evitar algún tipo de infección, como para, a lo mejor, acelerar el proceso de descomposición de los cuerpos, por decirlo así. Por último, también, bueno, pues ya el uso de tierras naturales y arcillas, que de nuevo nos lleva a pensar en la rentabilización de otros materiales, y además, bueno, pues también tienen propiedades cubrientes muy importantes y también fueron utilizados en otros contextos antiguos y de la antigüedad clásica para protección de la piel y cosas similares. Entonces, bueno, todo esto nos ha llevado a pensar en los posibles usos prácticos de este tipo de materiales y, por tanto, de colores. Y ya, bueno, pues para concluir, las consideraciones finales de este trabajo, que bueno, pues hemos podido confirmar el uso de 5 colores con fines funerarios para la ventilla, elaborados principalmente a partir de tierras naturales y pigmentos minerales. Por otro lado, se ha también podido confirmar el interés en la estructura cromática rojo-negro, ya que, como mencioné, se presentó en todos los entierros que tenían color rojo, en este caso son 4, pero pues al final son de los 27, no es un número tan bajo. Luego, bueno, pues también se ha podido confirmar la presencia de elaboraciones complejas e intencionales a partir de distintos materiales, lo que pues, también nos ha permitido observar una mayor complejidad conforme van avanzando las etapas cronológicas, un uso de materiales posiblemente por sus texturas, tonalidades y para rentabilizar otros, como ya mencioné previamente, y también la importancia que parece que se dio al brillo a través de materiales como pueden ser la mica, galena y el cuarzo, que también lo identificamos en varias muestras. Por último, bueno, pues todo esto también nos ha permitido, digamos, confirmar que el protocolo analítico que utilizamos fue adecuado, tanto para el registro de color en entierros como para la identificación de pigmentos y mezclas cromáticas en superficies óseas, aunque haría falta pues, a lo mejor, estudio más detallado, un protocolo un poco más adecuado, o sea, adaptado a buscar a lo mejor preguntas concretas, pero por lo general podríamos decir que ha sido bastante adecuado para los objetivos de la investigación. Y bueno, pues agradecer a todo el mundo que ha permitido que pudiera tomar las muestras, revisar los materiales y demás, y gracias por su atención. Muchísimas gracias.